El día de hoy vamos a hablar sobre la histología del sistema cardiovascular. Este sistema circulatorio se encuentra constituido por el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. A través de estos vasos sanguíneos se va a transportar la sangre y la linfa. Cuando se distribuye la sangre por el sistema cardiovascular, es a través de este medio que se transportan nutrientes, oxígeno, hormonas, anticuerpos, pero también desechos de los diferentes procesos metabólicos. El sistema circulatorio es un sistema cerrado que transporta, como dijimos, la sangre porque va siempre por vasos sanguíneos, y el sistema circulatorio linfático se va a encargar de transportar líquidos intersticiales y retornarlos a la circulación. El sistema de vasos linfáticos se va a encargar de recoger entonces esos líquidos intersticiales y retornarlos a los vasos sanguíneos, como dijimos. Estos vasos linfáticos se forman por como unos inicios de vasos que son ciegos, que están muy relacionados con vasos sanguíneos y están en el intersticio de diferentes tejidos. El sistema circulatorio entonces estará formado por el corazón. Este corazón se va a encargar de bombear la sangre a través de vasos sanguíneos que van a ser arterias, venas. Más adelante miraremos sus características, y estos componentes son definidos o denominados componentes de la macrocirculación. Posteriormente hay unos vasos más pequeños que se van a formar, son las arteriolas, que van a pasar a ser posteriormente capilares, y las vénulas. Estos vasos sanguíneos tienen menor diámetro que arterias y venas y se constituyen o se definen como componentes de la microcirculación. En este esquema tenemos entonces el corazón, que se va a encargar de bombear la sangre a las cavidades del corazón. A la aurícula derecha va a llegar sangre a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Posteriormente va a pasar al ventrículo derecho, va a ir a los pulmones esa sangre para oxigenarse, retornará al corazón a nivel de lo que es la aurícula izquierda, pasará al ventrículo izquierdo y posteriormente va a salir a través de lo que es la aorta y se va a distribuir a través de estos vasos hasta los diferentes órganos. Posteriormente acá habrá pues una disminución del calibre de los vasos, se formará un lecho capilar y retornará a lo que son unas venas. Por lo tanto, entonces se da una organización de una circulación mayor o sistémica, que es pues la circulación que va desde el corazón y se lleva la sangre a los diferentes órganos y a sus tejidos, y una circulación menor o pulmonar, que es cuando se lleva la sangre hasta los pulmones y se retorna nuevamente al corazón. Estos son considerados entonces circuitos circulatorios. El corazón, que es la bomba que impulsa la sangre, es un órgano que tiene alta proporción de músculo, por eso se habla de una bomba muscular que va a mantener el flujo
direccional de la sangre. Este corazón está constituido por 4 cavidades, presenta unas aurículas derecha, una izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. A la salida de cada cavidad hay unas válvulas que se encargan de impedir el flujo retrógrado de la sangre. Dividiendo las cavidades, pues vamos a encontrar el tabique interauricular y el tabique interventricular, lo que constituye como unas cámaras o separa el corazón en lado derecho y lado izquierdo. Para estudiar este órgano tan importante desde el punto de vista histológico, entonces vamos a tener en cuenta cuáles son los componentes de la pared del corazón, el esqueleto fibroso y el sistema conducente o sistema de conducción. La pared del corazón entonces va a tener, si tomamos una de sus cavidades o una de sus cámaras, entonces va a estar organizada por unos componentes. Si pensamos en esos componentes desde la parte más interna de esa cavidad, vamos a tener un endocardio, un miocardio, que es una capa muy gruesa, y unos componentes como son el epicardio. Ese epicardio va a tener varios componentes. En las placas histológicas, pues vamos a poder identificar lo que es el pericardio, su componente, el epicardio. Más adelante estudiaremos en los vasos sanguíneos, vasos que entran y salen del corazón, que también van a estar organizados como en unas capas, que pues podrían considerarse como homólogas a estas capas que me están formando este órgano. Bueno, esta microfotografía entonces nos muestra en un corte de una de las cavidades los componentes de la pared. Internamente, si pensamos en la parte por donde va a recorrer la sangre, o la parte más interna, vamos a tener una capa que va a ser un recubrimiento y corresponde al endocardio. La segunda capa va a estar formada por el miocardio, que es un alto componente de tejido muscular estriado cardíaco, y aquí en esta microfotografía podemos observar la última capa, uno de los componentes del pericardio, que corresponde al epicardio. Ahora vamos a caracterizar cada una de esas capas, componentes de la pared. Entonces iniciaremos con el endocardio. Como dijimos, este endocardio es una capa más interna. Esta capa más interna que hace contacto con la sangre reviste las cavidades tanto atriales como ventriculares, y en cuanto a su grosor va a variar según si es un endocardio de una cámara atrial o de una cámara ventricular. Está íntimamente entonces relacionado, como dijimos, con el miocardio. Desde el punto de vista entonces histológico, podemos observar en esta microfotografía esta capa que para este caso no se ve tan gruesa, corresponde a esa capa de endocardio. Y aquí en mayor proporción vamos a tener el miocardio. Cuando hacemos un aumento, entonces vamos a poder observar cuáles son sus componentes. Entonces aquí vamos a tener, podemos reconocer un recubrimiento de una capa muy de células pues muy delgadas,
y unos tejidos conectivos que estarán por debajo de este tejido epitelial. Y luego, más internamente, vamos a tener el miocardio. Entonces, esta lineecita que tenemos acá roja me está definiendo la primera capa desde la más interna, entonces nuestro endocardio. En esta microfotografía vamos a tener entonces cuáles son los componentes de esa capa más interna que corresponde al endocardio. Bueno, nuestro endocardio va a estar constituido a su vez por otros componentes. Un endotelio, recordemos que el endotelio va a estar haciendo recubrimiento también de vasos sanguíneos y que el endotelio es un epitelio plano simple. Entonces, más internamente tendremos el endotelio, posteriormente o más internamente de ese endotelio vamos a encontrar un subendotelio. Este subendotelio está constituido por un tejido conectivo denso y regular que va a tener proporción de fibras elásticas y células o miocitos lisos. Más internamente a ese subendotelio vamos a encontrar el subendocardio. El subendocardio va a unir esta capa de endocardio a el miocardio y está constituido por un tejido conectivo que se considera menos denso que el del subendotelio. Esta capa subendocardio va a tener componentes como son vasos sanguíneos, nervios y algo muy importante es que en esta capa se va a ubicar los componentes, algunos componentes de ese sistema de conducción, como son unas fibras de conducción o unas células especializadas. Más adelante las vamos a resaltar. En esta microfotografía entonces está delimitada con este corchete nuestra capa de endocardio y está para resaltar esto que estoy delimitando acá, que es una agrupación de células muy especiales y corresponde a la parte del subendocardio. Acá ya tenemos parte del miocardio. Entonces esta agrupación de células se constituye como células especializadas del sistema de conducción. Todo corresponde al endocardio. Recordemos, tiene endotelio, subendotelio y en el subendocardio componentes del sistema de conducción, entre otros componentes que ya nombramos anteriormente. Es importante tener en cuenta entonces que esta capa de endocardio pues va a tener diferente grosor, como podemos observar acá. En esta microfotografía tenemos una sección de endocardio de atrio. Si lo comparamos con esta sección de endocardio ventricular, podemos observar que aquí se ve más delgado, mientras que a nivel de este atrio y sobre todo a nivel del atrio derecho pues va a ser más grueso. Por eso se habla de que hay una variación en el grosor de esta capa interna del corazón. Nuestra segunda capa corresponde al miocardio. Este miocardio entonces es una capa gruesa que constituye la mayor parte del corazón y de esa capa gruesa como tal. Está constituido por células estriadas cardíacas. Recordemos que estas células tienen una característica muy especial y se tiene en cuenta como una organización de tres tipos de músculo cardíaco. El músculo cardíaco que se encuentra en la parte de los atrios, el músculo estriado cardíaco que se encuentra a nivel ventricular y las fibras musculares especializadas, como dijimos,
que constituyen digamos, esas células de ese sistema excitador y conducente en el corazón. Y aquí, en cuanto a grosor, pues a nivel del atrio derecho tiende a ser más delgada al compararla con la del ventrículo izquierdo, que es más grueso. Es muy importante tener en cuenta que en el corazón existen varias clases de miocitos o de células musculares estriadas cardíacas. Se encuentran los miocitos funcionales, que se encuentran en alta proporción, ya los vamos a caracterizar, miocitos secretores, que se caracterizan porque tienen en su citoplasma unos gránulos, y estos gránulos almacenan pues en alta proporción en componentes como son el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular está muy relacionado con la regulación de los procesos de diuresis en el organismo. Y, como dijimos, unos miocitos o cardiomiocitos muy especiales, que son los cardiomiocitos conducentes. Recordemos que los miocitos funcionales pues, se encuentran en alta proporción. Son unas células que tienen un diámetro aproximadamente de 15 micras, una longitud de 85 micras a 100 micras, y se caracterizan porque son ramificados, presentan estrías transversales y núcleo en la parte central de la célula. Otra de las características muy importantes de estos miocitos funcionales es que van a estar unidos uno con el otro por medio de los discos intercalares. Esto va a permitir que los impulsos eléctricos pasen de un cardiomiocito a otro cardiomiocito, por ejemplo. Bueno, aquí en esta microfotografía podemos observar entonces que se resaltan unos como líneas en los cardiomiocitos. Estas líneas que se ven en la microfotografía corresponden a los discos intercalares para unir un cardiomiocito con otro. Solamente observaríamos como esas líneas y los cardiomiocitos presentarán estrías transversales. Si pudiéramos observar aún mayor aumento estos discos intercalares, entonces estos discos intercalares se van a unir de forma tal o van a tener unos puntos de contacto de forma tal que me va a permitir la unión de una célula con la otra. En estos puntos de unión vamos a encontrar uniones fuertes, estrechas, como son los desmosomas, y también vamos a tener lo que son unas uniones comunicantes. Como les digo, estas uniones comunicantes van a permitir pasar como el impulso eléctrico, por ejemplo. Entonces, estas uniones comunicantes o uniones tipo GATT son como unas especies de canales. La última capa de la pared del corazón entonces corresponde al pericardio. Este pericardio pues tiene varios componentes o existen varias clases de pericardio. El pericardio fibroso es el que va a estar alojando todo el corazón, hace un recubrimiento de su parte más externa y también de la parte o de la cavidad torácica donde se encuentra ubicado este órgano. Este pericardio fibroso va a estar constituido por tejido conectivo fibroelástico rico en fibras de colágeno, y ya uniéndose propiamente o hacia la parte más interna de este pericardio vamos a tener un pericardio parietal y un pericardio seroso o visceral. Este pericardio parietal va a estar constituido por un mesotelio, que es un epitelio plano simple con su respectivo tejido conectivo, y el pericardio seroso o visceral, que se une ya
propiamente al órgano va a estar constituido por un mesotelio, por un tejido conectivo subyacente en el cual vamos a encontrar vasos sanguíneos como son arterias, venas, nervios y tejido adiposo. Entonces va a estar ya haciendo como un contacto más íntimo. Entre el pericardio fibroso y el pericardio parietal, pues vamos a encontrar un espacio que va a tener almacenado lo que es líquido pericárdico, que tiene como finalidad impedir como la fricción de este saco de recubrimiento y el órgano. En esta microfotografía entonces venimos del miocardio y la línea punteada entonces me está delimitando el pericardio en su componente que es el epicardio. Observemos que podemos encontrar vasos sanguíneos, tejido adiposo, por eso vemos células adiposas, tejido conectivo, bueno, algunos lo referencian como un poco laxo, a veces se torna un poco más denso, y externamente vamos a tener entonces el mesotelio, que corresponde al epitelio plano simple. También vamos a encontrar nervios entremezclados, que en general se pueden encontrar a los lados de los vasos sanguíneos, lo que constituye los paquetes vasculonerviosos. El otro componente del corazón entonces corresponde al esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso es específicamente tejido conectivo denso y regular que contiene altas concentraciones de colágeno tipo 1, 5 y 7 y se encuentra ubicado en partes muy específicas como son los anillos fibrosos, de allí su nombre, los anillos fibrosos de los vasos pulmonares, el anillo fibroso de lo que es la aorta, y anillos fibrosos de las válvulas atrioventricular derecha e izquierda. Tiene como función entonces anclar a estas válvulas al miocardio y también se constituye como aislante eléctrico. Inicialmente entonces indicamos que el corazón, como tiene unas cámaras, unas cavidades, entrepuestas en estas estructuras pues se van a encontrar unas válvulas. Estas válvulas pues van a evitar que se dé un retroceso de la sangre y vamos a tener varias de estas estructuras ubicadas en unos sitios muy específicos. Entonces vamos a tener entre la parte que comunica el atrio derecho con su ventrículo derecho, vamos a tener la válvula tricúspide. La comunicación entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, allí vamos a encontrar la válvula mitral. Y también se van a encontrar unas estructuras valvulares interpuestas en lo que son los vasos que llegan al corazón y los vasos que salen de este órgano. Estas válvulas entonces van a estar fijadas a ese tejido conectivo de sostén o esqueleto fibroso. Aquí podemos observar entonces componentes. Si vemos la ubicación por esta parte más externa, tendríamos el epicardio, el miocardio, para este caso es un miocardio de un ventrículo izquierdo, y acá haciendo pues como una especie de proyección vamos a tener lo que es una válvula. Entonces aquí estamos en la válvula mitral. Observen que esa válvula pues va a tener unas
cuerdas tendinosas que van a agarrar esta parte valvular a la parte del músculo papilar. Histológicamente estas válvulas van a tener unos componentes y van a tener unas orientaciones hacia el lado auricular y hacia el lado ventricular. Es como que estuviéramos mirando a un mayor aumento esta parte aquí. Entonces vamos a tener un lado que da hacia la aurícula o atrios y un lado que va hacia los ventrículos, y tienen diferentes componentes. A su vez va a tener como unas, podríamos decir como unas subcapas, una parte esponjosa, una parte más fibrosa que es más gruesa y una parte o un componente ventricular. Entonces acá tenemos sus componentes. Entonces vamos a tener, recubriendo digamos, la parte atrial, vamos a tener endotelio. Inmediatamente vamos a tener la capa esponjosa. Aquí en esa capa esponjosa pues vamos a tener tejido conectivo al cual estaba pegado ese endotelio, fibras elásticas, fibras de colágeno, proteoglucanos, por ejemplo el dermatán sulfato, un núcleo como más grueso o más amplio que corresponde a el componente fibroso de esa válvula, que está formado por tejido conectivo denso y regular, y ya una capa, digamos, un componente más interno que es la ventricular o la parte, sí, como el lado ventricular, entonces como una capa más hacia el lado del ventrículo, el cual va a tener entonces recubrimiento también de endotelio, acá epitelio plano simple, conectivo, un tejido conectivo denso y regular con fibras elásticas, y es el que se va a continuar, como dijimos, con las cuerdas tendinosas que llegarán hasta la parte de los músculos papilares. Finalmente, el otro componente del corazón corresponde entonces al sistema de conducción. Este sistema de conducción se inicia y propaga pues todo lo que es el impulso eléctrico para que se dé una contracción que sea rítmica y constante en el corazón. Entonces esta contracción sincrónica va a ir desde la parte del hemicardio derecho y pues también se va a proyectar hacia la parte del hemicardio izquierdo. Estos impulsos pues tienen que estar coordinados, y esta coordinación de estos impulsos es lo que va a constituir el ciclo cardíaco. ¿Quién inicia este ciclo cardíaco? Pues unas estructuras específicas ubicadas en lo que son la parte inicial del atrio derecho, y este sistema entonces aquí va a estar formado por dos nodos, el nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular, o sea, tiene unas posiciones muy específicas en el atrio. El impulso va a pasar del nodo sinoatrial al nodo atrioventricular y se va a propagar a través de lo que es el haz de His, que va a discurrir por el tabique interventricular y el tabique interatrial y interventricular. Posteriormente va a hacer unas ramificaciones y me va a constituir lo que son las fibras de Purkinje, y estas a su vez pues se van a ramificar y van a llevar ese impulso, digamos, hasta la parte más de la terminal en el corazón. Estas fibras de Purkinje pues también van a estar incluidas, podemos encontrarlas incluidas en la parte del epicardio. Para finalizar entonces, aquí en digamos en este corte se puede observar lo que es una válvula cardíaca. Como dijimos, tiene una parte
orientada hacia el atrio, otra hacia el ventrículo. Tiene una parte fibrosa, una parte ventricular y una parte que está más orientada hacia la parte de la cavidad atrial, recubierta ambas partes o ambas regiones por un endotelio. Y va a tener, digamos, como una conexión hacia las cuerdas tendinosas que van a llegar hacia la parte de los músculos papilares. Bueno, con esto hemos finalizado la organización histológica del corazón. Muchas gracias. Recordemos, siempre que vamos a estudiar el corazón desde el punto de vista histológico, se tienen en cuenta los componentes de la pared, los componentes del esqueleto fibroso y los componentes del sistema de conducción.